bendición, ¿no?, de la resurrección de Cristo, porque esto hay que experimentarlo, hay que vivirlo en nuestra propia vida, ¿no? No solamente que murió, ¿verdad?, sino por qué murió, para qué murió, con el propósito que lo hizo, con el determinado consejo de Dios, ¿verdad?, de salvarnos. Y la culminación, ¿verdad?, fue de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, se dice, ¿no?, la palabra mismo, ¿no?, que seríamos tal vez los cristianos los más desdichados, ¿no?, de este mundo, los más dignos de tener lástima de ellos, ¿no? Decía Pablo que si solo creyéramos en Jesús como aquel hombre que vino y que estuvo entre nosotros, pero no experimentáramos su resurrección, pues seríamos las personas más tristes de este mundo. Pero no es así, ¿verdad? Estamos contentos, estamos gozosos y hoy podemos decir que ¿quién vive? ¿Verdad? Que Cristo vive y esto es para todos los días. Hoy tenemos que celebrarlo más todavía, ¿verdad?, porque es el día elegido para hacerlo, pero nosotros celebramos a Cristo, celebramos cada día a Cristo, ¿no?, que Él venció en la cruz porque resucitó de entre los muertos y se manifestó a nuestra vida y podemos ser un testimonio vivo de esto. Pero nos dejó tareas, ¿verdad?, nos dejó unos deberes que duran desde aquí hasta que estemos en su presencia, ¿no? Y tenemos que cuidar, como dicen en Hebreos, tenemos que cuidar esta salvación tan grande recibida con temor y temblor. Dice que si aquellos que recibieron la ley, ¿no?, por medio de lo que se podían salvar, ¿no?, en el Antiguo Testamento, por medio de ángeles, dice que no escaparon, ¿verdad? Dice, ¿cuánto será mayor con vosotros que habéis recibido una salvación tan grande que ha sido dada por Dios mismo? El Hijo de Dios vino entre nosotros, murió por nosotros y resucitó y vive para siempre. Así que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Que Él resucitó y que se ha manifestado a nuestras vidas y ahí está vivo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es algo que es una realidad, ¿verdad?, en los cristianos, en los hijos de Dios. Y me gustaría que fuésemos a los deberes, ¿verdad? En Mateo 25, en el versículo 14, aquí habla de estas dos parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y los talentos. Están dentro del contexto de una segunda venida, ¿verdad? Esta misma parábola de los talentos viene en Lucas 19, que habla de minas en vez de talentos. Tiene un valor diferente, ¿eh? La mina y el talento. Hay detalles que cambian, pero hay otras cosas que no cambian, ¿verdad? Cómo son recibidos los que lo hacen bien y cómo es recibido el que lo hace mal y cómo lo hace cada uno. Pero están dentro de un contexto diferente y aquí está hablando acerca de la segunda venida, ¿no?, y que tiene que ver con los deberes que Cristo nos dejó, ¿verdad? Cuando resucitó, dice, mira, os conviene que yo me vaya. Él subió a la diestra del Padre, dice, pero os enviaré otro Consolador. Cuando dice otro, quiere decir que mientras Él estaba en el mundo, era el Consolador del mundo, ¿verdad? Mientras estaba con los discípulos, pues no había problemas. En el momento que se apartaba un poquito de ellos, ¿verdad?, que se veían ahí en el mar solos, pues ahí venían las dificultades, las tormentas, los problemas. Pero hoy no es así. Dice que Él estará con nosotros ya hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu en nosotros. Y dice así en el versículo 14, empezamos a leerla, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice que a cada uno conforme a su capacidad, ¿verdad? Dios reparte a cada uno conforme a su capacidad, y créeme, no se equivoca. No quieras tener 10 si te ha sido dado 1, porque posiblemente no serás capaz de administrarlo. No fue capaz de administrar 1 siquiera, pero 1 no es poco. Un talento son 26 kilogramos de oro aproximadamente, o sea que, ¿verdad? Y más en aquellos tiempos no es poco. Es una gran suma, una gran cantidad, ¿no? Si lo vemos equiparado en dinero, pero aquí está hablando de algo espiritual, ¿no? De los deberes que tenemos, ¿no? De que el Evangelio nos ha sido dado, de que esta salvación tan grande nos ha sido confiada, y cada uno, pues en su capacidad, Dios lo usa de una manera o de otra. Y para Dios no es tan importante, ¿verdad?, la cantidad. Para Dios esto no es tan importante, sino la fidelidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con ello? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo invertimos? Porque luego unos haremos unas cosas y otros haremos otras, pero hay cosas que son en común para todos, ¿no? Y la salvación hay que cuidarla y hay que guardarla, y lo que Dios nos da es para invertirlo, no para esconderlo y para tenerlo ahí, ¿verdad? Seguimos leyendo en el 16, dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, es un error pensando que enterrando, que guardando aquello que nos ha sido confiado por no perderlo, ¿verdad?, pues lo vamos a conservar mejor, ¿no? Porque no es así, ¿verdad? No es así. Si vemos, es verdad que a uno le fue dado 5, a otro 2 y a otro 1. En Lucas hay un reproche, como que no se entiende cuando al final el Señor dice: mira, es quitarle el talento porque no ha sido fiel, dice, y dárselo al que tiene 10. Y los otros siervos dicen: Señor, que ya tiene 10, ¿no te estarás equivocando? Pues no, ¿verdad? No. Y podemos ver que sí, es verdad que a uno le fueron dando 5, pero ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos. El otro le dieron 2, también negoció con ellos y recibieron, ¿verdad?, la recompensa, porque la palabra de Dios es poderosa en sí mismo, ¿verdad? Hay una parábola que dice que es semejante a la semilla que se pone en la tierra y tú te acuestas y duermes y ya no sabes más, y cuando te levantas por la mañana ha brotado, ha producido por sí sola. Pero nuestra parte, ¿qué es? Meterla en la tierra. En este caso, nuestra parte, ¿qué es? Pues invertirlo, ponerlo a funcionar, ¿verdad? Transmitirlo, darlo, ayudar a los demás con lo que tenemos. Y lo que marcó la diferencia es que el tercero no lo hizo otra cosa, ¿verdad? En vez de invertirlo, en vez de ponerlo a funcionar, que luego el Señor mismo le reprocha y dice: mira, si es que no te pedía, solo tenías que haberlo llevado al banco, no me tenías que haber dado ni el doble, solo los intereses, que no se hubiese perdido lo que te hubiese dado, ¿verdad? Es tampoco lo que parece ser, ¿no?, lo que Dios da a entender que nos exige, ¿verdad? Pero hay un mínimo, ¿verdad? Tenemos que ser obreros aprobados, ¿no? Si suspendemos no estamos bien, ¿verdad? Hay un mínimo, ¿no? Y la actitud que tuvo este hombre es algo que nos pasa muchas veces por la cabeza, ¿verdad? A veces cuando ya llevamos tiempo, ¿no? Porque parece ser que a los discípulos también les pasaba esto, ¿no? Y hay exhortaciones en la palabra de Dios acerca de estos que piensan que el Señor tarda, que el Señor ya no viene, que ya debería de haber venido. Y esto que pasa, que a veces en nuestro caminar cristiano en el tiempo, pues nos hace mella, ¿no? Y empezamos a pensar, nosotros sacamos nuestra propia calculadora espiritual, a echar cuentas
y bueno, a ver, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Porque el futuro ya me hago mayor, porque las cosas no llegan como yo esperaba, ¿y qué hacemos? Cavamos en la tierra, ¿verdad? Y lo escondemos ahí, lo guardamos, lo dejamos ahí seguro y estamos justificados, ¿no? Ya estamos tranquilos y podemos dedicarnos a otras muchas cosas, ¿verdad? Que eso está ahí guardado. Bueno, pues no funciona, ¿verdad? Cuando lees la parábola entera te das cuenta que esto está tenido por maldad, no funciona. Entonces no se trata de recibir más o menos, se trata de qué es lo que hacemos, qué hacemos con ello, ¿verdad? ¿Lo invertimos o lo escondemos, verdad? ¿Lo damos o lo guardamos, verdad? Y eso pasaba con el maná también. Dice que aquellos, Dios les dice, mira, coger para el día nada más. Dice que en un principio hubo algunos que dijeron, no, voy a coger para... Y dice que se llenó de gusanos, se echó a perder, ¿verdad? Era para el día nada más. Y así es con la fe. Hay cosas que queremos siempre entender y que parece ser que todo tiene que tener una lógica. Y en algunos momentos la fe no guarda lógica. La fe es fe. La fe es fe, hay que creer más allá de lo lógico, más allá de lo humano, más allá de lo razonable. Fijaros, cavar en tierra tenía un significado. Parece ser que leí ayer en un comentario que la forma más segura en aquellos tiempos de proteger algo que te dieran, como en este caso que le era dado, era esconderlo en tierra, ¿no? Era la forma más segura de que no te lo pudieran robar. No había los mecanismos que hay hoy en día, ¿verdad? No había cajas fuertes en las casas, y o lo llevabas al banco o lo escondías en la tierra, y este era el sitio más seguro. Y la ley civil te eximía de responsabilidad. O sea, en el momento que tú hacías esto ya lo habías hecho bien, y si acaso te lo robaban o lo perdías o pasaba algo, eras eximido de responsabilidad. Y a veces como que también nos podemos escudar en esto, ¿verdad? Y más hoy en día. Hoy en día, ¿verdad?, esta sociedad, este mundo, nuestros políticos están empeñados cada vez más en llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, y hay leyes hoy que amparan el pecado de una manera que años atrás era impensable, ya no para los cristianos, sino para la gente normal, ¿no?, por cultura. Era impensable, ¿verdad? Lo que hoy por ley está aprobado, lo que hoy por ley es legal. Entonces es una manera de justificación, ¿verdad? Señor, yo he recibido esto de tu parte, pero lo escondo, lo guardo, lo hago bien y estoy justificado. Porque invertir tiene riesgos, ¿verdad? Invertir, hay que moverse, hay que funcionar, hay que estar pendientes, hay que cuidar, hay que estar ahí, vivo, ¿verdad? Cuando se invierte tienes que estar vivo, velando por el negocio. Pero sin embargo, si lo metes en la tierra, pues ya está, te olvidas, ahí está seguro y te olvidas. Y no estaría mal si no fuese porque seguimos leyendo, ¿verdad? Y vemos las consecuencias. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vemos que para el Señor no es tan importante la cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recompensa a los dos de la misma manera.
Lo mismo ocurre en la parábola de los obreros, ¿verdad? Al que llega más tarde, como al primero, se les da lo mismo, el mismo sueldo, un denario, ¿verdad? Pero no es poco, es mucho, es muchísimo. Y aquí también se podía haber quejado, no ocurre, pero el de 5 haber dicho, hombre, Señor, que yo he ganado más, me diste 5, te traigo muchísimo más, ¿no? La recompensa es la misma. ¿Y cuál es la recompensa? Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Y somos administradores, ¿verdad? En primera de Corintios, en el 4:1 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Como decía antes, no podemos descuidar una salvación más grande, tan grande, ¿verdad? Nos ha sido dado, nos ha sido confiado algo especial, es algo incalculable, ¿verdad? No podemos descuidarlo, no sería una gran negligencia. Y en Juan 15:10 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, fijaros, ¿no? Dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Ahí está hablando en Juan 15 habla acerca de la vid verdadera, lo conocemos, ¿no? Y de que apartados de Cristo nada podemos hacer, de que tenemos que estar unidos, conectados a Él, que tenemos que guardar su palabra si queremos ser sus discípulos. Y dentro de eso, pues este versículo nos dice, estas cosas os he hablado, ¿verdad? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y de qué gozo nos está hablando? Dice que el mismo gozo que llevó al Señor a ir a la cruz, dice que Él fue a la cruz con la mirada puesta en el galardón por el gozo, ¿verdad? Que Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Con la mirada puesta en el galardón por el gozo, ¿no? De lo que iba a recibir, ¿no? Y de lo que iba a abrirse también para nosotros, porque dice que este mismo gozo es compartido con nosotros. En Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Cuando recibimos el gozo del Señor, no es nuestro propio gozo, es el gozo de la salvación, de esto que estamos hablando, es algo tan grande, ¿verdad? Tan grande que supera aún a la dificultad de la muerte, aún a la dificultad de la muerte. En los momentos más difíciles de mi vida, me imagino que tú, si piensas, puedes pensar en esto, los momentos, ha habido algo dentro de mí que no era mío, que me ha llevado, a veces yo me he sentido como anestesiado en medio de la dificultad, del dolor, de la prueba, de la frustración, de no poder, de no saber, pero había un gozo dentro de mí. Como decía Jeremías, había un fuego dentro de mí que no lo podía soportar, ¿verdad? Es el gozo de la salvación. Y el Señor es con lo que les está recompensando. Entra en este gozo, ¿verdad? Disfruta de la salvación. No es algo que está preparado para el día que nos muramos y nos vayamos con el Señor. Es algo que empezamos a vivir, que empezamos a experimentar ya desde el momento que lo recibimos en nuestra vida. Y seguimos leyendo en el versículo 24, vamos, ¿no? Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y aquí este siervo tuvo como un apagón de luz, ¿verdad?
Y parece ser que conocía al Señor en parte, porque no es mentira lo que está diciendo y el Señor mismo lo corrobora, ¿no? Dice, es verdad, sabes que yo soy así, poderoso, para recoger donde no he sembrado, soy severo, pero Dios es muchas más cosas, ¿verdad? Dios tiene muchos atributos y ninguno se contradice entre sí, y ninguno quita importancia al otro y se manifiesta en nuestra vida porque Dios no cambia, lo que Él es, lo es siempre, en cada momento, en cada situación, pase lo que pasa. Lo externo no cambia lo que Dios es, pero nosotros sí cambiamos, ¿verdad? Y cuando necesitamos amor, pues Dios no viene con juicio a nuestra vida, ¿verdad? No viene con ira. Cuando necesitamos poder en nuestra vida, pues viene con poder, y cuando necesitamos lo que necesitamos, Dios se manifiesta a nosotros, ¿verdad? De la manera que lo necesitamos. Y aquí este hombre se había quedado solamente con esto, ¿verdad? Entonces, esto que lo que estábamos un poco tocando antes es justificación. Bueno, como yo te conozco, que eres un Dios airado contra el pecado, que eres un Dios, pues tenía miedo de perderlo porque si no, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Como sé que eres un Dios todopoderoso, que todo lo puede, pues ¿para qué? ¿No? Si yo sé que tú puedes recoger, que no te importa que la cantidad, que no sé, mil cosas, ¿no? Nos podemos justificar de mil maneras y tendemos a hacerlo, ¿verdad? Sobre todo cuando nos equivocamos. A veces lo fácil que es y las puertas que se abren y las situaciones que se arreglan diciendo, perdón, me he equivocado. Y sin embargo, no, a ver, sí, lo hice, pero Señor, es que yo sé que está esta otra parte, que es que yo sé que aquí dice, y yo sé que, ¿verdad? Y es un conocimiento frustrado lo que tenía este hombre, era un conocimiento pobre de Dios, se había empobrecido. Tenemos que conocer a Dios en su totalidad, ¿verdad? En su plenitud. Y no hacernos nosotros mismos conceptos de lo que Dios es, porque vamos a perder. Dios es tan grande que nos va a llevar toda la vida a conocerlo y no lo vamos a conseguir. Sí lo vamos a conseguir, pero no digo en su totalidad. No vamos a conseguir en esta vida, en este cuerpo, conocer a Dios en su totalidad, ¿verdad? Ni siquiera podemos verle en este cuerpo, ¿no? Dice, porque no hay hombre que pueda ver a Dios tal cual es, ¿no? Hay revelaciones, hay maneras en que Dios se presentó. Moisés tenía una relación especial con Dios, que hablaba con él cara a cara, pero no hay hombre que haya visto a Dios en su totalidad, ni lo habrá. Un día lo veremos, ¿verdad? Un día lo veremos. Pero de momento ya nos ha sido dado, ¿verdad?, una salvación tan grande y un gozo en nuestra vida y unos talentos y unos dones, ¿verdad?, para que podamos vivir el Evangelio, para que podamos administrarlo, para que podamos bendecir a otros. No es para nuestro propio confort, es para, ¿verdad?, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, que es admirable, Y así tiene que ser visto en nosotros Cristo, ¿verdad? No tenemos que dar una imagen de Dios, y a veces damos una imagen de Dios de lo que no es, una imagen pequeña, una imagen de solo esta parte, ¿no? Duro, severo y que poderoso para recoger, pero no mostramos el amor, ni la misericordia, ni la gracia, ni tantas otras cosas que Dios es, ¿verdad? Y en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y si Él está en nuestra vida, en nuestros corazones, pues Dios tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu, por eso habla que son un mismo fruto muchas cosas, ¿no?, que se tienen que reflejar en nosotros. Tenemos que poner a funcionar lo que Dios nos da y no tener miedo de perderlo, porque no se pierde, porque es poderoso en sí mismo. Somos administradores, no es nuestro lo que nos es dado.
y lo que nos es dado es poderoso para producir. Nosotros lo que tenemos que hacer es darlo, anunciarlo, repartirlo, ¿verdad? Transmitirlo. Y está garantizado, ¿verdad?, que cuando vayamos a su presencia te dirá: siervo fiel, has sido fiel en lo poco, porque es poco comparado, siempre va a ser poco comparado con lo que está por llegar, con lo que es estar delante de Dios en su plenitud, por lo que es estar en el cielo, en su presencia. Eso es algo que a Pablo, por ejemplo, le fue revelado en parte, a algunos les ha sido revelado en parte, pero estar allí, estar ahí es mucho más de lo que hemos recibido. Dios es bueno, y dice que si un hijo le pide a un padre un pescado o le pide pan, pues no le va a dar una piedra o un escorpión. Dice: cuánto más vuestro Padre Celestial. Si le pedimos pan, no nos va a dar una piedra ni un escorpión. Dios es bueno y nos va a dar lo necesario, pero pues no limitemos nosotros, ¿no?, lo que Dios es, pensando con estos conceptos, ¿no? Es: yo sé que eres así, y por esto actúo de esta manera. Es una justificación pobre, ¿verdad? Y al final lo que producirá es falta de esperanza en nuestra vida, ¿verdad? Y pobreza espiritual. Y llegaremos al punto que llegaremos allí, ¿verdad?, cuando llegue el momento: Señor, aquí tengo lo que me diste, lo que te di, lo que te di. ¿Qué es lo que yo te di, verdad? Te di mi propia vida. Cristo nos dio su propia vida. Y aquel Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que viene a morar en nuestros corazones. Es algo tan grande. ¿Cómo podemos nosotros sujetar eso, o esconderlo, o querer, ¿verdad?, encasillarlo? Bueno, tenemos que tener cuidado con los conceptos, y nuestro conocimiento de Dios tiene que ser el correcto, ¿verdad? Tenemos que ir a la palabra de Dios, no hay otra manera. Ahí Cristo es revelado, Dios es revelado a nosotros. Ahí nos dice todo lo que Dios es, y en su medida se irá revelando a nuestra vida, como volvíamos a decir antes, en la manera que lo necesitemos. Seguimos leyendo estábamos en el 25, ¿no? En el 28, ¿no? Acabamos ya de leer, hasta el 30. No, habíamos leído hasta el 27 o hasta el 25. Hasta el 26, vale. Bueno, leemos el 26, dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Esto lo sabías, ¿verdad? Y así es. Dios es eso, ¿no? Pero es muchísimo más. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Ni siquiera te pido el doble ni una cantidad, lo mínimo, ¿verdad? Los intereses, lo que tiene que producir, ¿verdad?, por sí solo. Dice: quitarle pues el talento y darle al que tiene los 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fijaros, ¿no?, le es contado por maldad a este hombre, le es contado por pecado. Dice que es echado fuera por malo e negligente, ¿verdad? Entonces,
tenemos que tener cuidado, ¿no?, con nuestra propia idea. Tenemos que tener mucho cuidado con no humanizar el cristianismo. Que hay una corriente de este tipo, ¿verdad? Hacer a Dios, bueno, Dios es tan grande, ¿verdad? Y nosotros, y enaltecer el humanismo, hasta el punto que, fijaros, ¿no?, cuando se celebra la Semana Santa es curioso, que casi es como que nos está dando pena de Jesús, que estamos y dándonos latigazos y esto y lo otro. Y cuando Jesús le dijo a las mismas mujeres que iban llorando cuando iba a la cruz, no lloréis por mí. Si tenéis que llorar por algo, llorar por vosotros. Hay una corriente hoy en día en el mundo de odio hacia los judíos todavía, porque se les tiene que guardado que mataron al Señor. El Señor no le mató a nadie, Él dio su vida. Estos fueron instrumentos, y si no lo hubiesen hecho estos, lo hubiesen hecho otros. Pero cuidado con esto, ¿no? Hay de aquel, ¿no? Hay de aquel por quien es puesto el tropiezo. Pero Cristo es todopoderoso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? En Hebreos 12 te dice lo único que podemos hacer, entregar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entregar nuestras vidas, poner a funcionar lo que Dios te dé. Y al que tiene le será dado. Parece una injusticia, al que tiene menos le será quitado. Pero esto hay que verlo de una manera espiritual. Porque si Dios te da, es poderoso para guardar el depósito. Dios no falla. Es verdad que nosotros fallamos, pero Dios no falla. Y si Dios te da, tienes que tener. Y en muchas ocasiones Jesús, ¿verdad?, cuando desaparece por unos días y sus discípulos en el transcurso de la muerte y la resurrección, pues se dice que los discípulos se van a pescar, y cuando se pone delante de ellos le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo que dar? En el milagro de los panes y los peces dice: a ver, ¿qué tenéis? Vosotros tenéis que tener ya, tenéis que tener. Cuando se presenta delante de la samaritana, primero le dice: dame de beber, dame tu agua, ¿verdad? Como que tenemos que tener una obligación. Es una obligación que en nuestra vida tiene que haber algo, tiene que producir. Y poderoso es Dios para guardarlo hasta el último día. Poderoso es Dios para guardarte. No te preocupes, no te vas a perder si confías en el Señor, ni tú ni lo que tienes, lo que te es dado. Y me gustaría que fuésemos a Filipenses 3:7, vamos a leer este texto y ya acabamos, del 7 al 14. Dice, pero cuantas cosas, del 7 al 14, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fijaros, ¿no?, qué bonita esta expresión aquí, dice, y ser hallado en Él. Fijaros, ¿no?, Pablo, qué concepto tenía, ¿no?, qué idea tenía es tremendo, es admirable. Todo lo que yo era, todo lo que he sido, todo lo que soy, lo tengo por basura, con tal de ganarle a Él, ¿verdad?, y conocerle a Él y ser hallado en Él. Y sigue ahora diciéndonos, ¿no?
y de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿verdad? No justificándonos nunca, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Qué humildad, ¿no?, denotan estas palabras. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Y con qué humildad nos está hablando, con qué amor, ¿verdad? Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí nos dice Pablo, dice, mira, yo lo tengo muy claro. Y Pablo se conocía y él nos habla de su aguijón en la carne, ¿verdad? A veces idolatramos a los hombres y los hombres todos fallamos y lo mejor es ser coherentes con esto. Señor, yo no puedo, pero poderoso eres tú. Y en un principio parece que es fácil reconocerlo cuando llegamos tan cargados de pecados, tan cargados de problemas y recibimos esta liberación tan grande. Pero cuando pasa el tiempo parece que esto a veces nos va haciendo mellas y no se nos tiene que olvidar nunca que lo que aquí Pablo decía es: no me puedo dormir en los laureles, tengo que seguir adelante, tengo que proseguir hacia el blanco. No lo he alcanzado todo, nunca lo voy a alcanzar todo, mientras esté en este cuerpo, en esta vida, ¿verdad? Y lo estimaba todo como pérdida con tal de conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Así que Cristo vive. Claro que vive, ¿verdad? Y poderoso es Dios, poderoso es el Señor. Y esta es nuestra tarea, ¿verdad? Cuidar aquello que Dios nos ha dado, un tesoro tan precioso, una salvación tan grande, y no dejarnos engañar, ¿verdad? No descansar nunca en que lo conseguido ya es suficiente, ¿verdad? Tenemos que invertir, tenemos que poner a funcionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en la gracia. Lo que nunca tenemos que hacer es cavar en la tierra, ¿verdad? Esconder y justificarnos, porque si nos justificamos estamos perdidos. Tenemos que ser hallados en Él, en el Señor. En 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿verdad? Permanecer en Él. Es lo que Dios demanda de nosotros. Es, creo que el requisito indispensable. Lo demás, yo creo que Dios nos conoce a todos. Nos ha visto nacer, nos ha visto morir, nos ha visto fallar y nos ha visto fallar donde aún no hemos fallado siquiera todavía. Y lo que Dios requiere permanece en mí. Guarda lo que te he dado, pero no lo escondas bajo tierra. Guárdalo invirtiéndolo, poniéndolo a funcionar, ¿verdad? Siendo un buen discípulo. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Tu obra en mí, Señor.